judaísmo y cosas leemos. ¿Sí? La pasada estuvimos hablando de libre albedrío, que se llama ay, mira cómo es la palabra, que se llama el Bejirá Hofshit en hebreo, y que sería esto, que uno puede elegir. Uno está en vida, Dios nos otorgó el poder del albedrío, hicimos análisis y todo, me pareció que era un tema interesante. Hoy vamos a hablar a otra cosa que nosotros creemos que es la base de nuestra creencia como Yehudim, la Torah. La Torah es lo básico de la creencia de los Yehudim. ¿Pero qué es la Torah? Cuando decimos Torah, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y ahora vamos a explicar todo lo que abarca esa palabra Torah. ¿Sí? Entonces, primero tenemos que saber que Torah viene de la palabra Orá. Orá significa enseñanza. O sea, la Torah es la enseñanza divina, la guía que Dios le entregó a Moshe. A través de nosotros aprendemos cómo debe ser la conducta nuestra en la vida. ¿Es hebreo? Hola. Orá en hebreo. Blanco, claro. En realidad nadie tiene hojita, no olvides de reparar. A ver, ahí sería. No tengo tocar. No le da, así que está no, pero no, cintura, ¿no? Cintura. Mira, están escritas del otro lado, pero no. Gracias. Hora, sí, que sí, quiere enseñar. Se mucho está. Al principio. Así es. Ahora Bonder. Sí, yo lo voy a ubicar para que me den unas clases y no la puedo ubicar. Después le pedís a chicas a ver si te ayudan. Bueno, es que cuando decimos Torah estamos hablando normalmente de lo que se llaman los 5 libros de memoria. ¿Sí? Bereshit, Shemot, Bará, Bamidbar y Devarim. Estos son los 5 libros de memoria. En realidad, paralelo de estos 5 libros, lo mismo en una versión de una cosa, es la Torah que está en el templo. El rollo de Torah que está en Beit Knesset son los 5 libros. El Sefer Torah, ¿qué tiene el Sefer Torah escrito? Son 5 libros de Moshe continuados, que vamos a explicar bien esto también. Se leen las fiestas todos los días. Cuando es la fiesta, se lee lunes, jueves, Shabbat y la fiesta. Pero por orden no empiezan del primer dos. Bueno, depende. Se empieza desde el 20. Después de eso se empieza. Y después de eso se vuelve Ina, Simchat Torah, y esa fue Simchat Torah. Después de Simchat Torah, Bereshit. Ahí empieza a devolverse desde el... En la festividad hay un orden, un par que tiene la festividad. ¿Está bien? Pero el orden de todo el año, de todo el Shabbat, de todas las semanas, y comienza en Shabbat Bereshit, es el primer Shabbat, después Simchat Torah. y el otro lee otro. El que sigue, Bereshit, después sigue, la primera para allá se llama Bereshit, Noah, que después viene Lech Lecha, que termina en el libro de Génesis. Después viene Shemot. Shemot es el nombre de, bueno, Shemot, una de las parshiot. La fiesta se celebra. Exacto, alguna de las parshiot hablan de la fiesta.
siempre No sabe. todo Siempre. Ahora vamos a hacer todo esto. No sé si a veces uno la sabe y de pronto se la olvidó, entonces está bueno también pasarlo. ¿Está bien? Entonces, tenemos el formato de uno dice, ¿qué es Torah? Son los 5 libros de Moshe, o Torah son los rollos de Torah de Moshe. ¿Sí? Pero también hay otro formato que podemos decir Torah, que es los 24 libros del Tanaj, de la Biblia, lo que se llama la Biblia. Eso incluye los 5 libros de Moshe, más los profetas, más las escrituras, que eso incluye los Teilim, las lamentaciones y los proverbios. Eso es toda la Biblia. ¿Cuánto tiene la Biblia? 24 libros. Y también podés llamar Torah. Incluyendo los 5 libros. Están incluidos el primer, la parte, digamos, principal y primera, 5 libros de Moshe. Después empiezan los Din, que son los profetas, y después siguen las escrituras, está incluido eso, los proverbios, las lamentaciones, o sea, Megilat, tiene diferentes partes, y tenemos los salmos. Son parte de los 24 libros de la Torah. Y eso podemos llamar. ¿Cómo lo llamamos? Tanaj. ¿Qué significa el Tanaj? Tanaj, por marcador. Perdón, Ian, que interrumpa, no sé si la paleta para arriba, porque está en el cuello. Si quieres ya lo Rodríguez. tiene calor, ¿Qué ventilación? no, me parece que no. Sí, yo me tengo que poner. Lo apago un poquito. Lamentablemente le decimos. Lo apagué. Si tenemos calor de vuelta, lo prendemos, ¿vale? Así se escribe en hebreo la palabra Tanaj. Que en realidad no es una palabra, es un acróstico de 3 palabras. La Tav de Torah. Acá dice Tanaj, ¿no? En castellano no resultan letras, resultan 5, ¿no? Pero porque las vocales en hebreo son puntos, no letras, ¿no? Tanaj es la Tav es de Torah. La Nun de Na sería Nevi. Nevi son profetas. Y la Ja, que sería la es de, no se va a entender mucho tampoco, de Ktubim. Escritos. Sí. Que tuvimos. Los Ktubim son las escrituras. Eso es lo que significa la palabra Tanaj, que incluye estos 24 libros. Nuevamente, la parte más importante del Tanaj son los libros de Moshe. Son la primera parte. Pero Isur es libro también. Un Sur es otra cosa. Sur es el síntesis del Shulchan Aruch, que es cosa. Si todos los libros del Tanaj son verados, son considerados sagrados, 5 libros de Moshe están en un nivel superior, y ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Si bien todos son de origen, todos son sagrados, los 5 libros de Moshe, lo que decía Torah, el propiamente dicho, está en el nivel mucho más elevado.
Esos libros, Ahí vamos a contestar todas las preguntas. Justamente. ¿Por qué? Justamente porque la Torá es la obra de Moshe. ¿Qué significa que es la obra de Moshe? Él escribió la Torá. ¿Quién se la dictó? Ahí está. Él escribió lo que Hashem le dictó. Claro. ¿Está bien? Muy bien. Y esto marca, uno puede decir, bueno, eso que contó Moshe, pero capaz que no es verdad. ¿Cómo sabemos? La entrega de la Torá es un evento nacional. No estaba Moshe solo, vino con una Torá y nadie escuchó nada y nadie vio nada. Cuando Hashem entregó la Torá en el monte Sinaí, había más de 2 millones de judíos, porque cuando salió Egipto, salieron 600.000 hombres de entre 20 y 60 años. A eso hay que agregarle los hombres menores de 20 y los mayores de 60, y todas las mujeres. Quiere decir que de menos 2 millones, si hacemos la aproximación, estamos hablando de más de 2 millones de personas. Cuando recibió la Torá, es que Hashem se la él escuchó, pero los judíos también estuvieron ahí y vieron cosas como Dios le ha y escuchar como Dios lo a Moshe. No es que fue el evento que vino con ¿saben lo que me pasó? Dios me dio. Nunca ellos vieron nada. No es así. Los judíos fue un evento, como dijimos antes, un evento nacional. Entrega de la otra. Vos podés hacerle creer, podés traer 2 testigos falsos, podés así para armar a 2 millones de personas. Es muy difícil. Pero Hashem subió 2 veces. Pero antes de que él recibió la Torá, vio los 10 mandamientos. Claro. Porque la primera vez Vio las tablas. Antes de eso, Dios le dijo al pueblo los 10 mandamientos. Y escucharon como Dios le dijo a Moshe que subiera a la montaña porque le va a entregar la Torá. ¿Entienden? Es como un testimonio multitudinario de que esto es verdad, no es una historia que, ¿no? Porque hasta ese momento la gente puede decir, bueno, Moshe, él vino, se presentó en Egipto, le dijo Dios me habló, esto, lo hizo algunos milagros, pero todavía si alguien quería ser escéptico tenía lugar. Vieron como la partición del mar, unos milagros increíbles también, las 10 plagas, pero todavía no vieron la comunicación directa. Pero en el monte Sinaí ellos vieron y escucharon como Dios le habló a Moshe y le dijo que subiera a la montaña para entregarle. Entonces ahí no hay con qué darle, ¿sí? Todos los demás profetas que nosotros conocemos del Tanaj, por ejemplo, Shmuel, Irmiau, y Yeshayahu, o sea, Isaías, Jeremías, Miel, ellos recibieron también el mensaje de Dios, pero lo escuchó toda la gente, vio toda la gente. Como eso los de Moshe están en un nivel superior, pero de manera que también sabemos que vivimos que toda la que nos profeta surge a partir del primer profeta Moshe. Pero en la época Moshe podían escribir lo que Dios le transmitía era solamente. Es una buena pregunta. Ahora es escrito lo que vamos a ir después. ¿Cuándo la escribió en ese momento? ¿Podía escribir? Sí, la escribió. Nosotros teníamos la escritura. Esto que vos escuchás que no había escritura, que se había escritura, nosotros siempre vimos la escritura. Porque la forma, la Torá Sheba'al Peh es otra cosa. La Torá Sheba'al Peh deriva de la Torá escrita, no al revés. Es la Oral. La Torá oral no precedió a la Torá. Yo pensé No. que La Torá escrita es la original. todas las
las órdenes o la que tenés que escribir solamente con la voz. No, Dios le dictó y él escribió. Y nosotros recibimos la Torá escrita por Moshe. Y después vino la Torá oral. Ahora vas a darme tiempo y vamos a llegar, porque todo, yo lo que estoy haciendo es ir desarrollándolo para que podamos entenderlo mejor. Ahora vamos a llegar a la oral. Pero por ahora estamos en la Torá escrita. Y la Torá escrita es lo primero que recibimos, que son 5 libros de Moshe, o el rollo de la Torá, que es como Moshe la escribió. Bueno, y entonces, y además, ¿cuál es la diferencia entre la Torá de pegó Moshe y lo que los profetas siguientes vinieron a decirnos? Vinieron a decirnos Daniel, Miau, o sea, Mías y Isaías y todos los tenemos que cumplir las órdenes que nos enseñan. ¿Para qué venían los profetas? Los profetas venían para enseñar al pueblo y para ir al pueblo, para que concuerdo la Torah. ¿Y quién nos enseña la Torah? Moshe. Entonces vemos que es la parte más importante. Todo lo que Torah la entregó Moshe. Porque todos los que vinieron después vinieron para de que la Torah era sido cumplida. Para eso venía. Todo excepto de la Torah. Exactamente. Y entonces, cuando hablamos de la Biblia, o de la Torah, cuando los otros pueblos quieren hablar de nuestra Torah, la Biblia hebrea. O el Antiguo Testamento, los no judíos. el Viejo Testamento no es el Nuevo, ¿no? Es el Tanaj. Es el Tanaj. Y hay esas religiones que creen en el Viejo Testamento. Hay religiones. Bueno, no, pero eso no los hace judíos. No, Ellos pueden creer, pero no los hace judíos. De hecho, nunca hasta el siglo XVII nadie tenía discusión de la verdad de la Torá y de la Biblia hebrea. Ninguno. Nadie decía, no, que es un invento, todo lo contrario. Inclusive, ¿cuántos vimos en la historia que muchos sacerdotes y monjes y todo estudiaban en hebreo original para entender mejor el Tanaj? ¿Se entiende? Ellos después, bueno, tendrán la religión que agregaron otra cosa, cambió el Nuevo Testamento, todo lo demás. Pero nunca, siglo XVII, no estuvo en discusión nadie la veracidad de la Biblia. Después empezaron los pensadores, fueron al mismo tiempo que los judíos. muchos más que los cristianos. Es decir, porque ellos tomaron una de Israel como una religión. Eso más con historia, ellos hicieron eso. Una profeta que llamó Mahoma, que tomó de la Torah y tomó del cristianismo y era. No. Ahora hay millones. Claro. Sí. Claro. Así es. Bueno, entonces vemos que ¿por qué es importante esta parte de Moshe? Seguimos dando todavía, vamos a contar la pregunta de Jacinta. ¿Qué es la Torah oral? Como dijo ella, Torah She'al Peh. She'al Peh quiere decir oral. Sí, She'al Peh que uno dice oralmente, no que está escrita. ¿Por qué se llama Torah She'al Peh? ¿Cómo se dice? ¿El que en hebreo querés que te lo escriba? Como vos quieras, porque... Sí, Torah She'al Peh.
que quiere decir Torah oral. Mi hija es sola de hebreo. Así que, bueno, más tarde podés venir al curso de principiantes. No. ¿Qué es la Torah oral? La Torah oral es todo ese conjunto de leyes, de instrucciones que son necesarios para poder entender y para poder hacer lo que la Torah nos indica. Esa es la Torah oral. ¿Por qué? Cuando uno lee la Torah, dice, y le dijo a Hashem, hagan esto, hagan otro. Por ejemplo, para darle un ejemplo muy simple y práctico. Le dice a Moshe que los Yehudim tienen que hacer, cuando llegue la fecha del mes, 15 del mes, tienen que habitar sillas en Sot. Muy bien. ¿Y qué es una azúcar? La Torah no. El versículo no te explica lo que es una azúcar. El versículo en Sukkot dan 7:3. ¿Y qué es eso? No sabemos un azúcar si vemos solamente el texto de la Torah, el bíblico. ¿Y cómo podemos ir con algo que no entendemos? Lo que estamos llenos recibió solamente los 5 libros, sino que a su vez recibió la interpretación y la explicación oralmente. Y esa es la Torah oral. Entonces la Torah oral, ¿qué te dice? Ahora te dice que una azúcar es una construcción que no es fija, que tiene por lo menos 3 paredes, que tiene un techo que es de ras y que tiene que medida tal medida como máximo, tal medida como mínimo. ¿Eso quién te lo dice? La Torah oral. Vos agarrás el Taná, me explica lo que es un azúcar. Quiere decir que una sin la otra no existen. Es necesario estudiar y tener las dos. La Torah oral junto con la Torah de Moshe. Otro ejemplo. En la Torah escrita te dice que tenés que poner tefilín. Primero, la palabra tefilín en la Torah no existe. No lo llama tefilín. Dice, Beayule totafot beineineja. Hacer ukshartam leot aliadeja y la vas a atar como una sal en tu brazo, y tampoco dice cuál brazo, y que va a estar lo vas a poner como recuerdo entre tus ojos, y cuántas vueltas, y de qué material. No dice nada la Torah. Cero. Y entonces, ¿cómo sabemos lo que hay que hacer? Ahí viene la Torah que es nada más que los tefilín, que son de cuero, trabajado de cuero con la forma de cajita, que adentro de la cajita tiene que haber los pergaminos que tienen versículos de la Torah, y cuáles versículos, y cuántas vueltas, y todo. No está en la Torah está en la Torah oral. Sin la Torah oral no sería posible comprender la Torah escrita. Entonces, no es solamente todo lo que Moshe dio en ese momento, sino que hay algo que tiene la Torah oral que no tiene la Torah escrita. La Torah escrita es cerrada. Empieza y termina. Y no se puede agregar un punto ni una coma, nada. Empieza en Bereshit y termina en el final. No se puede agregar algo, no se puede palabrita, no. Esto es la Torah. La Torah oral, la Torah Shebeal es viva. Es constantemente viva. ¿Qué significa? No se termina. ¿Por qué? Porque siempre va extendiéndose. Pero eso lo agregan los profetas. Ahí está. ¿Quién lo hace eso? Cualquiera. Miren, Kapelushnik puede agarrar y decir, ahora voy a agregar a Torah oral. No. Por supuesto tienen que ser los profetas,
o los sabios, los maestros, quienes están realmente dotados de sabiduría, comprensión y santidad como para hacerlo. Entonces la Torá oral no se queda quieta, no se cerró, sí, siempre está. Va creciendo, porque también a medida que van pasando las épocas, hay nuevas leyes o las mismas leyes, hay que estudiarlas exactamente. Por ejemplo, en la Torá dice que ya no se puede encender fuego. Muy bien. ¿Quién puede decir, no, yo no enciendo fuego? Prendo el motor del auto. Total, no estoy en un foco. Pero los sabios estudian todas estas cosas en la época, porque ahí no había auto, y ve cuando uno ve, mueve la llave, se empieza ¿no se llama esto? Ignición, se enciende algo, hay algo que enciende, y eso está relacionado con la prohibición de no encender fuego. Sí, otras cosas que van adaptando. Entonces, por eso, la Torá no termina nunca. Siempre va creciendo. No tiene punto, no llega hasta acá. Se actualiza. Sí, se amplía. Se amplía. No es que se amplía, no es que el otro quedó, que ya no sea lo que ya es. Claro, no cambia lo que atrás, sino que se va ampliando las necesidades que antes no había y ahora hay. Los sabios van bajando y estudiando en base a todo lo otro que está para poder entender cómo se aplica y de la Torá hoy en día. Qué se aplica y a qué. Entonces vemos que esto es un punto muy importante. La Torá escrita es Torá cerrada. La Torá oral es abierta, o sea, va creciendo. Sigue viva, ¿no? La Torá ahora escrita también tiene algo muy interesante. No tiene puntuación. ¿Ustedes sabían eso? ¿Qué es la puntuación? En hebreo, las vocales son puntos. No hay vocales. Pero, entonces, hay palabras. ¿Un punto distinto? Mira, claro. Entonces, por ejemplo, mira, hay una palabra que aparece acá muchas veces, que es Helem. No importa si entendés hebreo o no, ves la forma, ¿no? Helem, que significa grasa. Que habla todo de lo que tiene que ver con las partes del animal que no se pueden comer o que son en los korbanot, en las ofrendas, si se destruye o si son para la santidad. Hay mucho. Pero ponemos que esto es algo así. Helem. Pero si yo digo así, dijiste que preguntaste qué era. ¿Qué dije? Jalab, leche. ¿Se entiende? Se escriben igual, pero los puntitos después son dos palabras totalmente distintas. No hay que adivinar. Ah, no adivinan. Ah, bueno, entonces, no hay que adivinar, hay que estudiar. No, si adivinamos el horno, si adivinamos estamos en el horno. Entonces, ¿cómo sabemos que la Torá quiso decir Helem y no quiso decir Jalab? Ah, no, hay contextos que podría hacer lo mismo. Elatelot, el dip, el jalebismo. No vas a cocinar a un corderito la leche de su madre, pero puede ser Helem en la grasa de su madre. No sabes que es leche y no. No, porque hay una Torá oral que le colocó puntitos a toda la Torá. Nosotros cuando agarramos el peso, vemos los puntitos. ¿De dónde salieron esos puntitos? Lo escribió también Moshe en el de Sinaí, lo enseñó a sus alumnos, de generación en generación se aprendió. Entonces el significado de los puntitos es
El significado no. Los puntos son los que le dan el estilo a la palabra, porque son las vocales. No, hoy en día es mucho más sencillo, porque vos lo lees primero con puntitos y después lo practicaste, lo lees sin puntitos. Ves, un chico israelí, alguien que nació en Israel, no leen con puntitos. Al principio sí, cuando son chiquitos empiezan a leer con puntitos. Después ya no necesitan, porque ya conocen las palabras, o nosotros. Yo los en hebreo, no los leo con puntitos. Después te puedes confundir y palabras que, pero en general entendés todo. La Torah no es por lo que es precisa. Esos puntos, porque esos puntos y la puntuación más todavía. La Torah tiene comas, no tiene final. Uno lee este versículo hasta este versículo. Vayan al templo, fíjense en los rollos de la Torah. No está marcado donde no tiene puntitos, no tiene comas, no tiene notas, no tiene. Vieron que el que lee la Torah lee con notas musicales, si va para arriba, si va para abajo. ¿De dónde sabe? La Torah no hay nada. Teléfono, yo primo en Israel, bueno, estaban acá y bueno, la mujer primo sacó el teléfono y yo decía, bueno, como decía mágico que el teléfono que te enviaron en hibrid. Claro. Bueno, más allá de eso, Bueno, en chino no, bueno, Claro, pero más allá de eso es que todo esto, todos los puntos, ¿dónde empieza este versículo y dónde termina? ¿Dónde empieza el capítulo y dónde termina? En la Torah no figura, solo está escrito una cosa atrás de la otra, todo de corrido. Los sabios de la Torah ahora son los que nos instruyen cómo escribir. Además de interpretar, nos dicen, acá empieza, acá termina. Todo es la Torah oral. Si no, sería imposible entender la Torah. Y la entonación que hace Lo mismo. en la Torah oral. En la Torah oral. Entonces, Todo. Las notas, las puntuaciones, las vocales, todo es de la Torah oral. No está en la Torah, está nada de eso. Y esto también lo recibió Moshe en el monte Sinaí. Pero la instrucción divina fue que la Torah oral tenía que ser eso, oral, inscrita. Entonces, ¿cómo se estudiaba en esa época? El maestro enseñaba, pongámosle, Moshe primero le enseñaba lo que dio a Aarón, después a Aarón, después a cada cosa que se aprendía se transmitía, 100 veces se repetía, mínimo. Veces hasta quedaba grabada. Así fue transmitida de generación en generación. Impresionante. Pero tengan en cuenta una cosa. Llegó un momento, después de la destrucción del segundo templo, cuando estaba viuda nací, que lo llamaba viuda del príncipe, que él vio, que era el gran sabio de esa época, que la Torah oral se estaba perdiendo por persecuciones, asesinatos. Los romanos estaban haciendo cosas terribles, prohibición de la transmisión de la Torah, la prohibición de ungir nuevos rabinos, estaba prohibida ordenación rabínica bajo pena de muerte. Entonces, él vio que estaba perdiendo. Me parece que hace mucho rato. Sí, está cerrado. Sí, igual, aunque abras, estaba vendiendo el seguimiento. No, se perdían directamente. Se estaban perdiendo leyes porque no las recordaban, porque mataron al maestro violentamente, porque no llegaron a hacerlo con la cantidad de o fueron presos. Cuando se transmite, no se transmite, eso es lo mismo. Se van perdiendo. No, pero la cuestión es la que siempre lo mismo,
pero la frecuencia era menor, muchos detalles que hicieron que Rabbi Yehuda Anasí tomó la decisión de llevar la Torá oral a la escritura. Y que fue una decisión monumental, y por supuesto que la hizo seguramente con la inspiración divina. Ahí piensa lo que es la Torá oral, que ahora es escrita. Y ustedes seguramente la han escuchado, él es el compilador de la Mishnah. Que la Mishnah es el primer escalón de la Torá oral. ¿Y cómo lo logró? Claro. ¿Y él cómo lo logró con tanto? Porque no es que, primero toda la idea que él ya había recibido, además entrevistándolo y escuchando, y viendo que diferentes alumnos y diferentes maestros logra en los 6 libros de la Mishnah compilar todas las leyes que estaban en la Torá oral. Pero la Mishnah, como en esa todavía presente la memoria, era más que necesario escribir sucintamente cosas, no hacía falta explayarlo con muchas explicaciones, porque todo el mundo lo comprendía y lo entendía. A medida, vamos a ver, que van pasando los años, ya la Mishnah deriva en el Mud, de Mará. La discusión de los, ahí te habla de la discusión, como discuten, realmente como van a llegar después a la halajá, de ahí sale el Hanarú, que es donde está el código de leyes que surge de las leyes de la Mishnah. Porque entre las mismas religión nuestra hay discrepancia, ¿no? Una rama de Shabbat, No, eso no es discrepancia. O discrepancias o distintos costumbres. Por ejemplo, los judíos ashkenazí y los judíos sefardí. Ellos no tienen discrepancias, solo tienen diferencias de costumbres por el lugar donde nacieron, etcétera, etcétera, pero todos ponen tefilín, todos tienen la misma Torá, no hay una diferencia, todos cumplen el Shabbat de la mañana. ortodoxa que otra. Es otra cosa. Es otra cosa. ¿Por qué no ven de distinta manera? No es que de distinta manera. El nivel de asumir las mitzvot y la Torah. ¿Entendés? Uno tiene que hacer la Torah y tratar cada día de hacer mejor. Esto es la verdad. Uno empieza con una cosa y dice, bueno, ahora ya llegué a este, tengo que tratar, ahora no quedaré haciendo la plancha, cuando el judío se queda haciendo la plancha. Hasta acá llegué y estoy re cómodo, hay que salir de la zona de confort y subir un poquito más. Uno tiene que entender un poquito. Una casa donde son 10 elementos, las chicas que tienen, son distintas, unas tienen más, son más estrictas. Te entiendo. Sí, bueno, porque cada nivel Hay dos escuelas distintas. Estamos en la misma religión, digamos. sí, y nadie lo duda eso. Pero cada uno asume, dice, asumo hasta acá, asumo hasta allá. Hasta el punto que a lo mejor No te no se saluda. sientan bien o no son muy amigas. Se enfrentan. Bueno, eso es el ser humano. No debería ser O así. están en otro círculo. Eso es otra, bueno, viste, como vos tenés tus amigas, Sí, perfecto. no, es algo natural, pero Si estamos no hay- todos, somos todos iguales, pero también te vuelvo a repetir, hay gente que está en un nivel de, como vos lo llamarías, de cumplimiento, otro que dice, bueno, yo tanto no quiero exigirme, otro, pero nadie te va a discutir, te va a decir, no, el Shabbat no es Shabbat, ese sentido lo que vos decís. Total, en todo. Entonces, Pero yo veo una diferencia. ¿no? no, porque todos también somos diferentes, pero las básicas no son diferentes, ¿entendés?
Pesaj es Pesaj, Shavuot es Shavuot, Sukkot es Sukkot, Shabbat es Shabbat. Las cosas básicas no hay diferencia, ni entre Sefaradim y Ashkenazim, ni entre diferentes tipos de Hasidim o esas cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a sacar acá. Además, ¿por qué sigue creciendo la Torá hoy? Porque estos sabios, ¿qué le dicen la Torá? Dice que es obligación de los ancianos, que los ancianos significan los de Israel, los profetas, ¿quiénes son los dirigentes de la comunidad? Tienen la obligación de hacer guardar los preceptos de la Torá. Esa es su obligación. Que haya continuidad, que se perdure la Torá a través de la generación. Entonces, los sabios tienen que estar atentos y cuando hay algunas cuestiones que ellos perciben que va a hacer debilitar alguna mitzvah, entonces ellos tienen el permiso de colocar vallas, así como uno pone una valla en el balcón, la reja, que Dios libre y guarde que nadie caiga. Ellos tienen el permiso, les otorga la Torá, de colocar una valla para atención, para que la gente no pase por encima de un mandamiento divino. Entonces, hay mitzvot, por ejemplo, el tema de que un hombre y una mujer que no son marido y mujer o marido o lo que así una relación, no se dan la mano, por ejemplo. ¿Cuál es el origen de esto? Porque los sabios en algún momento vieron que cuando empieza el contacto físico entre un hombre y una mujer que no son cercanos, no son este tipo de parentesco, puede suscitar una relación que no es la que corresponde. Entonces, ¿qué instruyeron? Instruyeron que no haya contacto físico, es una valla que ellos colocan y pedir que vaya más lejos. Y que ahí sí el tropezón es grave. ¿Se entiende? Esto es un ejemplo. Entonces, pero estas instrucciones que los sabios dieron y que están en la Torá oral son considerados Torá. Hay algunas cosas que fueron para la época y que no tienen que ver con nosotros. Hay ejemplo, 24 libros del Tanaj, ¿sí? Profetas de cierta calidad, pero no es que no hubo muchos más profetas cientos. Dios en la historia, sobre todo en la época que los judíos vivían en Israel, había 100 profetas. Pero el mensaje que tenían para el pueblo era para esa época y más, para esa generación. Entonces, por eso no fue incluidos en el Tanaj. Porque no es, como se llama en hebreo, no es ledorot para las generaciones. Era un mensaje que Dios mandó para esa generación, por un tema que necesitaba solo esa generación. No era un tema para siempre. Esas profecías no fueron incluidas en el Tanaj. Las únicas profecías que están en el Tanaj son las que para toda generación. ¿Se entiende? O sea, profecía, hubo mucha más profecía de lo que nosotros vemos cuando abrimos un Tanaj. ¿Pero qué hubo? ¿Solo 12, 15, 20 profetas nada más? ¿No había más? 113 preceptos que hay que cumplir. Sí. ¿Conoces a alguien que No, hoy es imposible, porque hay muchos preceptos que tienen que ver con el templo y con la tierra de Israel. Entonces, si el templo no está, no se pueden llevar a cabo. ¿Entendés? De hecho, hay muchos preceptos que es imposible cumplir hasta que no venga Mashiach, que se destruyó el templo, el Beit HaMikdash, como hacer las ofrendas, algunas cosas que se hacían y que tenían que ver directamente la pureza, ciertas cosas de pureza e impureza, que están relacionadas únicamente con el templo. Es imposible. Hay cosas que nosotros estamos acá y que no podemos cumplir
y gente que está en Israel que sí, que tienen que estar relacionadas con la tierra de Israel. Por ejemplo, la ley de Shemitah, que la tierra tiene que descansar, 6 años se trabaja y el 7º deja de descansar. Eso no está dicho para las tierras, es solo para la tierra de Israel. Es una mitad de la Torá, una de las 603. Si yo no tengo campo A, También. no, acá no, porque no, es solo para Israel. Un chacarero. Sí. Bueno, ¿quién lo hace? Pero No puede no tiene, no es mitzvah, lo podés hacer, pero una mitzvah. Mira, yo puedo sacar esto y hacer ya el domingo también. No es nada. ¿Entendés? Bueno, ¿entendés? No, digamos, algo más. No, la Torá misma está escrita, Dios puso, no vas a agregar una mitzvah, no vas a sacar una mitzvah. No son ni 612 ni 614. ¿Está bien? Entonces, en realidad hay 620. Porque 7 son de los rabanes, que se agregaron los sabios, ¿no? Es como Hanukkah, Puri, no son fiestas de la Torá, por ejemplo, que las incluyeron los sabios de la Gran Asamblea. Bueno, pero son 603 las de la Torá, bueno, son 603. Entonces uno va a decir, bueno, yo voy al domingo, no. Yo voy a hacer 6 años acá, tengo un campo en, no sé, en Junín, y voy a hacer, hacelo si querés, pero no es una mitzvah. En Israel solo los lugares religiosos, los que no son religiosos lamentablemente no. Por eso cuando es un año de Shemitah, ese año es muy complicado comer en Israel, y verduras, frutas, y más difícil el año que le sigue, porque normalmente lo que vos comés es lo de la cosecha anterior, ¿verdad? Lo que se cosechó, ¿no? Este año, por ejemplo, en Israel es Shemitah, es el 7º año. El año que viene, no tenés que comer. Siempre hay lo, porque Dios te promete que el 6º vas a tener producción hasta el 8º. ¿Y desde cuándo empezó? Desde que entraron a la tierra de Israel. Desde que entraron. Desde que se asentaron en la tierra de Israel. Lo que se perdió, fíjense, de la Torá, ¿cuándo es el año de esto? Es algo que ha cuidado por la Torá ahora. Se perdió y sabe es cuando es el jubileo. El jubileo, sí. El jubileo es cada 7 veces 7, cada 49 años de la Torá, el año 50, que coincidiría con que es un año que hay que descansar la tierra, también todas las tierras volvían a sus dueños originales, a las familias que recibieron esa tierra cuando entró en Israel. Entonces, no es re posible. Entonces, por ejemplo, tus herederas, vos cuando vas, entonces vamos a vender así. Vos comprabas una tierra y el precio era de acuerdo a cuántos años quedan hasta el feo. Es como un vendimiento en realidad y no una compra. Porque las edades quedaron para las familias que entraron a Israel. Y eso no será inamovible. Pero se perdió.